Roles y contraseñas. Con Apache Shiro. Bienvenidos a este tutorial. A continuación les voy a hablar de Apache Shiro. Apache Shiro es un framework de seguridad para Java de uso fácil. Nos permite dar propiedades de autenticación, autorización, criptografía y manejo de sesiones para nuestros proyectos de Java Enterprise o de otro tipo de proyectos también. Shiro tiene una API fácil de entender en la que se puede hacer aplicaciones seguras desde aplicaciones móviles pequeñas o unas aplicaciones empresariales grandes. Bien, lo primero que necesitamos es añadir las dependencias de Apache Shiro. Lo que hicimos aquí es crear un proyecto en blanco para hacer la implementación y no tener conflictos con nada más. Entonces, las dependencias que necesitamos son el Shiro Core y Shiro Web, que serían los básicos para utilizar en una web app. Para que Shiro Core funcione, vamos a utilizar el SLF4J para login y Commons Utils porque es una dependencia propia de ahí. Aparte de eso, tenemos Omnifaces y Boostfaces, pero no son obligatorios, no son mandatorios y se les va a usar después para otros propósitos. Bien, ahora necesitamos configurar el web.xml. Es un archivo que se encuentra dentro de WebApp, WebInf, el web.xml. Ya, primero lo que necesitamos es establecer un listener. Este lo que hace es una inicialización global para poder utilizar Shiro en la aplicación. Vamos a importar la clase de EnvironmentLoaderListener dentro de este paquete. Y con eso, cuando nuestra aplicación web se cargue, vamos a tener disponible todas las clases. Ahora, agregaremos un nuevo filtro. El filtro lo que nos va a permitir hacer es dejarnos hacer la autenticación y la deautorización de los mismos. Para esto necesitamos primero crear un filtro. Le damos un nombre, Shiro Filter, y le vamos a dar una clase que va a estar dentro de Servlet en web. Luego de eso lo que necesitamos es un map. Vamos a utilizar la misma clase que hemos creado antes y le vamos a dar un dominio. El dominio que le vamos a dar va a ser global para toda la aplicación, por tanto es este de aquí, un asterisco. Y los dispatchers vamos a seleccionarlos todos, aunque en JSF no vamos a ocuparlos todos. Hay que notar que el forward y el include nunca se van a utilizar en este espacio, pero luego si es que la aplicación requiera de ellos, entonces se puede utilizar, no hay problema. Hay que notar también que para que esto funcione, para que nuestro interfaz nos reconozca las librerías que acabamos de importar, necesitaríamos, en situaciones normales, crear una carpeta lib dentro de WebInf. En esa carpeta lib pondríamos todas las librerías que vamos a ocupar, pero en este caso, al estar usando Maven, cuando Maven se compile, va a generar un archivo .war. El archivo .war se va a encargar de todas las dependencias y es por eso que no necesitamos incluirlas dentro de esa carpeta. Pero, de ser así, podríamos incluir una carpeta y poner las dependencias que necesitamos aparte. Bien, a continuación vamos a hacer una configuración básica con el archivo que va a ocupar Shiro. El archivo donde se va a ir todas las configuraciones de Apache Shiro es dentro de WebInf, un archivo que se llama shiro.ini. Bien. Este archivo funciona con secciones, pero para la prueba vamos a hacer una autenticación básica. Tenemos entonces, definimos los usuarios, en este caso solo un usuario, y la contraseña que va a ocupar. Y definimos también las URLs. En este caso tenemos que una URL global deberá ser alcanzada con este tag. Este tag lo que hace es una autenticación básica. No ocupa formularios, simplemente al intentar acceder a un recurso restringido va a pedir acceso de que sea un usuario registrado, en este caso el admin 123, la contraseña 123.
y podemos proceder a probar esto de aquí. Para eso vamos primero a crear una página web para acceder, que nos muestre ese contenido. Funciona. Vamos a hacer un deploy del proyecto y ver que funcione. Entonces vamos a ir a la página de index y nos va a pedir una confirmación de usuario y contraseña. Si ingresamos un usuario y contraseña incorrectos, no nos va a permitir acceder. Ingresamos las credenciales correctas y podremos ver la página que acabamos de crear. Funciona. Este AUTC Basic es un filtro por defecto de Xiro. Tenemos varios filtros por defecto. Tenemos el Anon, este AUTC Basic, el AUTC que sería para el que vamos a usar para formulario, tenemos Logout y varios más. De momento lo que queremos es crear un formulario para poder ingresar a las páginas web. Lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de filtro. Entonces vamos a crear otro tag que es mandatorio para Xiro. Sería el tag main. Dentro de main podemos indicar el AUTC.login URL es igual a la página de login que vamos a crear ahora. Los usuarios los dejamos como están y haremos un cambio en las URLs. No queremos una autenticación básica, sino una por formulario. Entonces, la página de login va a necesitar de este filtro. Lo mismo hacemos con las demás páginas. Podemos hacer incluso un dominio completo. Todo el subdirectorio que se encuentra dentro de app va a requerir de la autenticación esta. Entonces podemos así usar estos filtros y podemos incluso crear nuevos filtros, pero eso es para cuando creemos una aplicación con permisos especiales o con comportamiento diferente. Estos son todos los cambios que necesitamos en archivo.ini. Vamos a crear una página web en donde podamos probarlo. Aquí estamos creando un formulario con HTML5 básico. Después vamos a cambiarlo por un formulario usando JSF, pero queremos ir probando. Entonces primero creamos el del usuario, creamos uno para contraseña.
label para password y otro para recordarme. Es una función que vamos a utilizar después. Y le vamos a dar un valor por defecto. Y vamos a probar lo que acabamos de codificar. Haremos un deploy. Y probamos nuevamente el index. En este caso la página de login. El usuario admin que tenemos con la contraseña propia. Y vemos que nos permite login. Nos va a redirigir a la carpeta principal, al root, porque no hemos especificado una redirección, pero sabemos que está funcionando. Para poder usar la opción de recordarme, en realidad cuando hacemos clic en el Remember Me, estamos haciendo que se cree una cookie con esa respuesta, con un valor encriptado. Entonces, eso de ahí, para hacer que funcione a nivel de la aplicación, a nivel de usuario, tendremos que cambiar el shiro.ini, en donde, aparte de especificar el filtro de autenticación, debemos especificar el filtro para el usuario, que es nada más que user, y definir también que si por ejemplo queremos ingresar a un documento dentro de app, tiene que pasar por este filtro de aquí, y de esta manera el usuario autenticado va, aunque entre en la misma página para loguearse, y a tener las credenciales de logueo, y podemos manejar eso para que se redireccione a la página que tiene que estar originalmente. Bien, entonces para crear una especie de formulario en JSF vamos a tener obviamente más opciones, más customización. Podemos utilizar etiquetas de requerimiento y tener una mejor validación, y utilizar lo mismo los beans que nos permiten mejorar la experiencia de usuario. Entonces para hacer eso vamos a definir nuevamente un hForm y le vamos a asignar un ID. Vamos a utilizar para gráficas solo un panel grid.
Eso sería un equivalente a todo lo que hemos puesto en la parte de acá abajo. Con el Shiro Login Failure, que no es más que la clase, el nombre de la clase, nos va a devolver el nombre de la clase de error. Entonces, básicamente lo mismo. Ahora debemos cambiar también el Shiro.ini para que haga caso a lo que acabamos de hacer en la clase. Tenemos el login URL, esta vez solo para outc. Vamos a definir también el parámetro de username. Está dentro del login, que es la etiqueta, el ID que le dimos al formulario, y la etiqueta que tiene el componente. Hacemos lo mismo para la contraseña. Y para el Remember Me. Lo demás se mantiene como lo habíamos dejado. Podemos probar la aplicación. Shiro también nos permite utilizar un logueo, una autenticación programática. Es más útil si queremos poder utilizar una validación en base a Ajax de unos campos que requiramos. O nótese que hasta ahora podríamos utilizar el login y todo eso sin crear un bin, sin hacer el binding ese, sino simplemente especificando directamente en donde se encuentra el formulario de username y password y funcionaría. Pero necesitaríamos utilizar Ajax para la lógica de negocio. Entonces podemos hacer eso de la siguiente manera. Dentro de nuestras clases de Java vamos a crear un controlador. Entonces, la clase se va a llamar login, por ejemplo. Va a estar dentro del paquete. De un controlador. En esta clase lo que necesitamos poner es el scope, que va a ser en base a request. Okay. Y también le vamos a dar el atributo de named. En el login vamos a definir primero el home URL. Entonces sería un dato público, estático y final, ya que no cambiará. String. Mayúsculas por convención de código tiene que ser mayúscula al ser final. Y definimos que la página home va a ser esta de aquí, dentro de app, que estamos controlando el acceso. Definimos también los elementos del formulario. Y vamos a hacer un método para llamar al evento de login. En este caso haremos un void simplemente, porque ya haremos la redirección directamente dentro de los métodos. No vamos a utilizar el return para que nos redirija a la página. Aquí
Vamos a tomar el Authentication Exception de la clase de Shiro. Hay que tener cuidado de dónde importamos las clases. Y la lógica de todo esto. Vamos a hacer un login. Y vamos a enviarle un token de autorización, que sería en este caso uno nuevo. Username password token, y vamos a enviar como parámetros el nombre de usuario, la contraseña y el request, que sería el remember. Luego de eso vamos a especificar el request de la página que de la que estábamos solicitando al momento de ingresar al momento que queríamos ingresar a un documento que estaba protegido. Entonces de webutils Luego hacemos la redirección con faces. Nótese que vamos a utilizar OmniFaces, que es una librería que importamos al inicio del tutorial, que básicamente nos permite utilizar los facelets de una manera más sencilla. Entonces aquí vamos a preguntar si es que existe un saved request o si estoy ingresando directamente a login. En el caso de que sea, podemos conseguir cuál es la URL del request. Tenemos de saved request .get request URL. En caso contrario, devolveremos simplemente la página principal, que sería el home URL. Y esa sería la lógica. Aquí el error que nos dice es que no encuentra el punto class del HTTP servlet request. Esto es porque no estamos ejecutándolo de manera correcta y hay que especificar eso para el proyecto, para que incluya esas clases. Eso está en Targeted Runtimes. Podemos encontrar eso en la parte izquierda de las propiedades del proyecto y habilitamos para que se encuentre en el runtime de Wildfly y pueda reconocer a esa clase. Hecho eso, solucionamos el problema y podemos continuar con la aplicación. Vamos a manejar también los mensajes cuando tengamos un error. Para eso vamos a utilizar OmniFaces. Tenemos messages, importamos de la clase de OmniFaces, que sería esta de aquí. Y damos un error global de que no se pudo imprimimos el stack trace mientras no estemos utilizando un logger. Lo recomendable sería utilizar un logger para este tipo de cosas. Guardamos y vamos a login para poder manejar todo estos que acabamos de configurar. Ingresamos también los setters y los getters de todos los métodos que teníamos, de todas las propiedades que teníamos. Y en el login lo que tenemos que hacer es simplemente agregar los elementos de Ajax que van a renderizar únicamente los datos propiamente dichos
y el execute, que va a incluir el form y renderizar el formulario. Agregamos un elemento que nos muestre los mensajes, acordándonos que hicimos un mensaje global para la página, y podemos proceder a probar la aplicación. Antes de probar la aplicación, como estos elementos de aquí ya estamos manejándolos dentro de la clase de login, podemos deshacernos de ellos. El outC también estamos manejándolo dentro de login, así que no lo necesitamos. Nos quedamos solamente con el login URL del user, y abajo también solamente necesitamos especificar que sea del usuario, y es toda la configuración que necesitamos. Para crear el logout tenemos el mismo procedimiento. Vamos a crear una clase controlador que va a tener solamente la home URL. Aquí solamente vamos a pasar, vamos a llamar al método de logout, el submit. Así que no necesitamos nada más. Lo que necesitamos hacer es tomar el subject del actual y darle el método de logout, y con eso terminaremos la sesión del usuario. Para llamar eso, ya que vamos a estar dentro de la carpeta de app, vamos a crear un elemento que nos permita que nos permita desloguearnos. Entonces hacemos un command button guardamos el elemento, logout.submit, y probamos la aplicación. Shiro, al momento de al salir de la aplicación, por ejemplo, no va a poder ingresar a login, a la página de login, porque Ajax no está reconocida por Shiro. Lo que necesitamos es hacer que Shiro pueda reconocer esa clase, y la API de Shiro nos da un método que podemos reescribirlo para poder utilizar esta función. Lo que hacemos es crear una clase, un paquete nuevo que se llama filter, en donde vamos a extender el user filter de Shiro. Básicamente estamos creando un nuevo filtro. Este nuevo filtro vamos a tener que utilizarlo en shiro.ini. Lo que hace este filtro es simplemente mantenerlo activo, o sea, para las solicitudes que tengamos que incluyen Ajax. Entonces, en este caso, este filtro nos va a utilizar solamente para los usuarios, para que podamos manejarlo de esa manera. Y para implementar esta clase en el archivo de shiro.ini, vamos a especificar la ruta completa de la clase. Tenemos el nombre del paquete y el nombre de la clase. De esa manera, el usuario que vamos a utilizar va a estar controlado directamente con esto, y los problemas que pudiéramos tener, como por ejemplo que una sesión expire, y eso va a manejar propiamente dicho, y se nos va a redirigir a la página de login. Para configurar los orígenes de datos, para hacer que se conecte a una base de datos en lugar de utilizar estos usuarios, primero debemos configurar los realms, en este caso en base a JDBC. La ventaja de esto es que podemos utilizar texto plano como lo hemos hecho hasta ahora. Podemos utilizar archivos de configuración que contengan este tipo de anotaciones. Podemos configurar un web service que sea aparte del nuestro, que nos devuelva los resultados de cada uno de los usuarios y contraseñas. O en este caso podríamos agregarlo a una base de datos y almacenarlos de esta manera. Para eso, dentro del subgrupo de main, vamos a crear un realm de esta manera. Especificamos el realm, que sería JDBC. Luego especificamos el origen de datos.
En este caso vamos a especificar que es un JNDI Object Factory por el hecho que estamos utilizando un JPA. Queremos utilizar la misma conexión que nos brinda JPA para esta conexión. Aquí también podríamos utilizar una base de datos diferente en el caso de que estuviera almacenado los usuarios en otro origen o en otra base. También podemos configurar en este punto si es que nuestra base de datos se encuentra dentro de un clúster. Más de esto se puede encontrar en la documentación propia de Apache Shiro. Aquí vamos a especificar la dirección de nuestro origen de datos. Para nuestro caso, vamos a encontrar eso en la configuración de la persistencia. A continuación vamos a configurar lo que es el hash de las contraseñas. Vamos a encriptar las contraseñas para no tener que guardarlas como texto plano. Vamos a utilizar una clase propia de Apache Shiro que sería Hashed Credentials Matches. Y vamos a especificar cuál es el algoritmo que vamos a utilizar. En este caso solamente utilizaremos un SHA-256. Y asignamos esto a nuestro JDB Serial. Necesitamos también especificar cuáles son los queries SQL para seleccionar el usuario y la contraseña. Entonces, para hacer esto utilizamos el siguiente comando. Definimos el Authentication Query de JDB Serial, que este se va a llamar el momento ya propiamente por las clases cuando apliquemos la lógica de negocio cuando nos loguemos. El nombre de la tabla va a ser user. Estamos poniéndola entre comillas por el hecho de que user es un comando reservado en Postgres, así que para especificar el nombre de la tabla debemos de especificarlo de esta manera. Este no es el caso con las demás tablas. Especificamos también un comando para conocer cuáles son los roles que posee el usuario. Y esa sería toda la configuración necesaria de parte del Shiro.ini.
Procedemos entonces a crear las clases de los modelos, de los controladores y la persistencia. Entonces comenzamos creando una clase modelo para los roles. Llamamos role. Bien. Esto, al tener datos específicos, no será una clase, sino un tipo de datos, sería para enumerar. Y los posibles valores que puede tomar serán, pues, guest, admin. Solo esos dos de momento, para la prueba. Guardamos y creamos nuestra siguiente modelo. Ya. A esta le vamos a dar las notaciones de entity. Y le vamos a dar named queries para facilitar nuestro proceso con el JPA. Especificamos para named query el nombre del query al que vamos a hacer referencia, en este caso user.find y user.list, y el query en sí, al que le vamos a pasar los parámetros desde un JPA, desde un controlador. Generamos los campos que vamos a necesitar. Necesitaremos un ID. Y una lista de roles. Las etiquetas que vamos a utilizar sería primero para el ID, un ID. Y un valor generado para que se autoincremente. Al nombre de usuario le vamos a dar estrategias de not null. Y que debe de ser unique. Y la contraseña not null. A los roles le vamos a dar los siguientes parámetros. Ya, los elementos que vamos a realizar sería el element collection. Vamos a especificar el tipo de clase, que es el target. Vamos a poner el enumerated. Vamos a poner una colección en la que haremos referencia a qué columna vamos a tener, que sería un user ID en los roles, y el nombre de la columna especificado. Debemos también agregar los getters y los setters para todos los elementos. Y eso es todo para esta clase. Debemos también crear ahora un servicio. El servicio lo vamos a poner dentro de un paquete service. O aquí también entra la lógica de negocio.
Entonces, este sería un Data Access Object. En este caso nos conviene que sea sin estado. Y agregamos toda la lógica que necesitamos para encontrar usuarios y para lo que necesitamos. Los métodos que hemos utilizado sería el find, en el que estamos reusando el código que especificamos dentro de user, el find. También utilizamos este de aquí utilizamos para poder devolver el usuario dado su usuario y contraseña. Utilizaremos esto para el logueo de los usuarios, para la autenticación. La lista de usuarios va a ser producida por el query que hemos especificado aquí. Seleccionamos a todos los usuarios de la lista de usuarios. Tenemos los métodos CRUD de usuarios. Para el registro de usuarios vamos a crear una nueva clase dentro de un controlador del paquete de controller. En este vamos a especificar el usuario que vamos a registrar. Vamos a especificar un método que va a llamar al JB, que sería el user service. Le llamamos servicio. Y vamos a, para evitar errores, crear el post construct que inicialice nuestro usuario en nuevo usuario. Vamos a crear un método que nos permita hacer la lógica de submit para crear el nuevo usuario en base a los campos que hayamos llenado en el user, en el JSF. Hemos creado un método submit al que vamos a llamar desde el JSF. En este de aquí vamos a llamar al método de service para que nos añada un nuevo usuario que ya está programado dentro del user service, y a dar un mensaje como global info que será renderizado dentro del JSF. Tenemos también que poner el getter. En este caso no necesitamos un setter para el user, y con esto está lista la clase. Vamos a crear un JSF. Bien, la página que creamos, básicamente hay que tener dos cosas en cuenta. Vamos a utilizar la etiqueta O, que viene del OmniFaces que estamos utilizando para la facilidad de los facelets, y le vamos a dar un tipo, en este caso para importar las constantes del rol. Acordémonos que el rol es una enumeración de los roles que tenemos disponibles, y lo demás es solamente un formulario. El formulario tiene un nombre de registro, tiene 3 columnas, y aquí especificamos el usuario que vamos a dar, la contraseña, y seleccionamos con un checkbox los roles que van a tener. Esto después se debería cambiar para proteger la lógica, no crear usuarios con derechos que no deberían, pero para las pruebas está bien así. Y el botón de registrar, que va a llamar al método submit de nuestra clase que acabamos de hacer, y poder registrar el usuario. Vamos a comprobar el funcionamiento de esto y podemos ya hacer un publish de la aplicación. En Postgres, la palabra user se encuentra reservada como un comando, así que cuando nuestra clase vaya a crear la tabla user, no va a poder. Es por eso que le damos la notación de table para especificar el nombre de la tabla específico que nosotros queremos tener, que va a ser user mismo, sino que entre comillas, para que evite confundir la palabra user con el comando user. Y así nuestras tablas se crean tranquilamente.
En nuestro index HTML, dentro de la carpeta de app, vamos a visualizar los elementos que tenemos dentro de los usuarios para comprobar todo lo que hemos ingresado en los registros. Entonces vamos a proceder ya a probar la aplicación y demostrar el funcionamiento. Ingresamos entonces a nuestra aplicación. Vamos a ir al index. A registrar. Registramos nuevos usuarios. Le damos roles diferentes y vemos que se están agregando. Haremos otro usuario que sea solo administrador, con contraseña 123. Y haremos otro que sea solamente invitado, con contraseña 123. Estamos mostrando los datos para todos, así que nos vamos a loguear con cualquiera de estos. En este caso así. Y podemos ver que los usuarios que creamos tienen su contraseña con hash. Y bueno, estos dos al tener la misma contraseña tienen el mismo hash. Podemos ver la lista de roles que tienen cada uno y pues ya la aplicación se encuentra funcional para todo esto. Se puede aplicar reglas de negocio a partir de esto, modificando las clases que hemos creado y utilizando unas reglas más específicas dentro del Shiro.ini. Dentro de Shiro.ini podemos especificar, como se puede ver en la documentación, diferentes roles para una página web que tenga mucho más páginas, más contenidos. Podemos tener documentos con REST en donde podríamos dar páginas específicas con otro tipo de usuarios, otro tipo de permisos. Para utilizar los roles se hace como en este ejemplo. Vamos no solamente a especificar que debe ser un usuario registrado, sino que debería tener un rol específico. En este caso, bueno, podemos dar un rol de guest para dar acceso a los servicios dentro de el grupo de REST a los invitados o a administradores también que tengan un permiso como esos. Podemos dar permisos para usuarios que no están registrados, para invitados, para usuarios anónimos, y podemos definir incluso nuestros propios filtros como se vio aquí. Podemos crear nuestro propio filtro y manejar eso para nuestra aplicación.